Una de las tantas bendiciones que el Señor nos da de ser una familia, ¿no? Rápido se pudo resolver, si no nos hubiéramos quedado sin prédica el día de hoy. Entonces, listos para iniciar nuestra enseñanza el día de hoy. Vamos a estudiar los siguientes 9 versículos en la carta de Santiago, del verso 19 al verso 27. Orábamos ahorita, decía Brian, que el Señor nos dé inteligencia, sabiduría para llevar a la práctica lo que vamos a aprender el día de hoy. Y precisamente eso es lo que trata esa carta. Esta carta de Santiago habla de lo que es la fe de manera práctica, las expresiones prácticas de la fe. Nosotros debemos entender que la carta de Santiago es una de las cartas, sino que la mayor en el Nuevo Testamento, que nos traduce la fe a la vida diaria. Necesitamos nosotros entender que si decimos creer, entonces eso va a ser reflejado en nuestras propias vidas. Quiero preguntarles, para iniciar esta mañana, siendo las 12:37, si han ustedes escuchado la frase: lo más sencillo es lo más difícil. Lo más sencillo es lo más difícil. Recuerdo hace muchos años, nuestro entrenador en el fútbol nos decía todo este tipo de frases. Paren y toquen, a los que les gusta el fútbol. Paren y toquen. Oye, profe, pero el fútbol consiste en más que eso. No se compliquen. Tengan primero el balón. Por ahí el buen Robert, jugando aquí en la semana en el Parque Lineal, se quedó con esas instrucciones, Ahí mi Robert, excelente. Parar y tocar. Nos regañaba bastante, decía: el hilo negro ya está inventado, jueguen sencillo. Pero ya saben, hacíamos todo lo contrario, queriendo hacer aquellas superjugadas. Pues bueno, en el intento terminábamos cometiendo toda clase de errores y, por supuesto, desobediencias al entrenador, que terminaron costándonos caro. Parar y tocar, lo más sencillo para nosotros pasaba a ser lo más difícil. Y muchas veces, hermanos, en nuestra vida cristiana es similar con respecto a la fe. Nos complicamos. ¿Qué querrá decir Dios cuando dice ama a tu prójimo? ¿Qué significará el pasaje: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? ¿Cómo puedo interpretar el texto cuando dice Jesucristo: el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece? Hermanos, yo creo que sí entendemos estos textos, pero ¿por qué no los practicamos? Tenemos a la fe como un concepto. La dejamos ahí en el campo de lo racional, de lo ideológico, como una doctrina. Y lo aprendemos así, de memoria. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no logramos, a lo largo de nuestra vida como creyentes, llevar el concepto de la fe a una vida práctica. La pregunta de los 64,000 es: ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta llevar la fe a la acción? ¿Por qué? Si entendiendo que obedecer la palabra de Dios es lo mejor que nos puede suceder, busco hacerlo conforme a mis deseos. ¿Acaso nos falta sabiduría? Ya lo dijo Santiago: pídala a Dios, quien la da en abundancia y sin reproche. Como decía mi profe en el fútbol, el hilo ya está inventado. La revelación ya está dada. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer esa revelación, ese guión que ya nos fue dado, y llevarlo a la escena. De ahí nuestro estudio el día de hoy: la fe en acción.
la fe en acción. La carta de Santiago, ya lo decíamos, es una de las más prácticas que tenemos en el Nuevo Testamento. Santiago nos exhorta ¿a qué cosa? A ser hacedores de la palabra. Por supuesto, tenemos que ser oidores, tenemos que ser lectores y tenemos que ser estudiadores de la palabra. Pero no solamente debemos quedarnos ahí, sino llevar ese conocimiento de Dios a nuestra vida práctica. Santiago nos exhorta a que esa fe que decimos tener sea expresada en buenas obras. Hermanos, Dios nos llama a través de Santiago a ser congruentes, a ser coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Ya lo hemos escuchado infinidad de veces. ¿Qué es la fe? Creer. ¿Y qué es creer? Obedecer. Por lo tanto, se nos invita a vivir nuestra fe en Dios como algo práctico. Y esa practicidad en la carta de Santiago está directamente relacionada en el trato con nuestros semejantes. Digo tener fe, entonces mi fe se hará visible en cómo yo me relaciono con los demás. Amo, ayudo, respeto, escucho, doy, animo, soporto. La fe debe ser sencilla, hermanos, y debe ser manifestada en estos detalles prácticos, que muchas veces se convierten en nosotros cosas complejas. ¿Sí o no? El apóstol Juan, ya en sus cartas, en su primera carta, recuerden cómo se dirige a los lectores: hijitos míos, ya como un buen abuelito, un hermoso abuelito. Hijitos míos, y les escribe sobre las bendiciones que surgen de conocer a Dios, sobre la victoria que tenemos aquellos que amamos y obedecemos a Dios, pero también advierte de los peligros que tenemos los hijos de Dios, de los enemigos peligrosos que tenemos los hijos de Dios: el mundo, la carne y el anticristo y todos sus secuaces. Pero hay un versículo al cual quiero llegar, que tenemos en 1 Juan 2:21. Dice Juan: hijitos míos, no les escribo porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque ustedes ya la conocen. Y caminando sobre esta misma idea, Santiago comienza el versículo 29 de esta manera, y es lo que dice en el verso 19: esto ustedes ya lo saben. Ya Héctor nos dijo a quién es dirigida esta carta: a las tribus que estaban dispersas, a todos los judíos cristianos que estaban dispersos en el antiguo mundo conocido. Santiago les dice: hermanos, ustedes, esto que les estoy escribiendo, ya lo conocen. Gracias. Ya lo saben. Incluso en el verso 16, Santiago dice: amados hermanos, no se engañen. No se engañen. Por eso este tipo de predicaciones me gustan, porque me recuerdan primeramente a mi vida lo que significa la fe. La fe es práctica, la fe debe ser sencilla. Y Santiago, en una de esas versiones, traducción en el lenguaje actual, dice: no sean tontos, ni se engañen a ustedes mismos. Es interesante que hace mucho escuché aquí en Campo Real, sabrá Dios quién estaba predicando. Nos decía Alfredo aquella vez: cuando el cristiano peca, es realmente bajo conciencia. Peca porque quiere, porque ha amado más el pecado en ese momento que la instrucción de Cristo.
Por eso Santiago usa estas palabras. No se engañen, no sean tontos. ¿Ya conocen a Dios? Vivan a Dios. ¿Tienen fe? Llévenla a la práctica. Dicen creer, que haya evidencia en nuestras vidas. Esta carta, universal o general, como se le conoce, sí es para todos nosotros. Aunque la audiencia original eran los judíos cristianos, la iglesia primitiva, por supuesto, estaba dirigida a personas, a individuos, a familias que atravesaban pruebas, dificultades, tribulaciones. Así inicia la carta. ¿Y qué hace Santiago? ¿Rebaja la palabra? No. ¿Qué dice? No se engañen. Ustedes ya conocen la verdad. Y estoy hablando como mamá cuando nos pega. No se engañen. Ustedes ya conocen la verdad. Iglesia Campo Real, que nos acompaña esta mañana, hermanos lindos, nosotros ya conocemos la verdad. La gran mayoría de esta comunidad ya tenemos un buen recorrido en el conocimiento de Dios, en el camino de la fe. Esta carta, estas exhortaciones, sin lugar a dudas, son para todos nosotros. ¿Qué vamos a leer en los próximos 9 versículos? Cosas que ya sabemos que debemos hacer. Cosas que son el reflejo de nuestra fe. Vamos a aterrizar estos 3 versículos en 3 ejemplos prácticos, muy sencillos. Lo que es una fe visible, una creencia, una forma de vida que se puede ver. En este caso, la fe en acción concretas en favor del prójimo. 3 cosas para, yo diría esta mañana, memorizar. 3 expresiones de la fe para memorizar. Número 1, aprender a escuchar. Sencillo, ¿no? Aprender a escuchar. Número 2, aprender a callar, a guardar silencio cuando es debido, a cerrar la boca. Y número 3, aprender a ayudar. En términos generales, estos pasajes nos hablan de estas 3 cosas. Podemos profundizar en muchas otras, pero esta mañana concentrémonos en esas 3 cosas, hermanos que me escuchan. Aprender a escuchar, aprender a callar y aprender a ayudar. Continuando en el verso 19, dice Santiago, esto ya lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. En otras versiones dice, mis queridos hermanos, pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y lentos, por supuesto, para enojarse. ¿Está difícil este texto? No. ¿Es sencillo? Sí. ¿Es sencillo de entender? Sí. ¿Se necesita una predicación de 1 hora y media? No. Terminamos, oremos. Leemos este texto y empezamos con los problemas. Lo sencillo lo volvemos difícil. Desde pequeños, este ha sido un problema constante en nuestras vidas. No guardamos el orden de lo que es verdadero, de lo que es conveniente. ¿Cómo es el corazón del hombre? ¿Cómo somos nosotros, aún siendo ya creyentes, con un corazón regenerado? Todo lo hacemos al revés. Santiago nos da un orden, fíjense. Escuchar mucho, hablar poco y no airarse. ¿Qué hacemos nosotros? Nos encanta, ¿verdad? Invertirlo. Enojarnos, hablar mucho y escuchar poco.
Invertimos el orden, número 1. Y número 2, cambiamos el calificativo cuantitativo. Acuérdense de la gramática en cuarto de español de primaria. Cambiamos el cualitativo cuantitativo. Falta agua, tranquilos. Cambiamos el tardo por el pronto. Y cambiamos el pronto por el tardo. Haz de cuenta que nosotros estamos leyendo, hermanos, sean prontos para enojarse, prontos para hablar y muy lentos para escuchar. Hermanos, esa es la famosa carne. Cuando en la Biblia hablan de carne, no se refiere a los filetes de ahí del Punto Real. Se refiere a nuestra carne, al sarx, como el COVID, sarx con X. El enemigo nos acompaña todos los días de nuestra vida. La carne es nuestra enemiga, es enemiga de lo que yo quiero hacer. Pablo en su carta lo dice, en la carta a los Romanos lo dice, lo que quiero no hago. Sé que lo debo hacer, pero no lo obedezco. Encuentro otra ley en mis miembros. Hermanos, la carne es enemiga de nosotros y por supuesto es enemiga de Dios. La carne es contraria a nuestro espíritu. Acuérdense ustedes en el huerto de Getsemaní. El espíritu está pronto, está dispuesto a obedecer las cosas de Dios, pero la carne es débil. Escuché o leí esta semana algo bien interesante. La carne nunca va a obedecer a Dios. Nunca. Es un problema tremendo que tenemos los hijos de Dios. A la carne no se le va a educar en el cristianismo. A la carne se le va a someter. Pablo se refiere a eso cuando dice, golpeen mi cuerpo. Golpear nuestro cuerpo. Es someterlo. Por eso nosotros debemos entender que cuando dice la palabra de Dios, hagan esto, hagámoslo. Sí, vamos a luchar, vamos a batallar, pero sin duda nuestro espíritu tiene siempre la victoria. Debe tenerla. Somos creyentes. Ya tenemos esa tremenda bendición de decirle no al pecado, de decirle no a los deseos de la carne. Y entonces nosotros invertimos el orden. Dice la palabra de Dios, tardo para la ira. Y nosotros entendemos pronto para la ira. Es lo primero en lo que caemos. No se nos puede decir nada cuando ya estamos reaccionando. No se nos puede decir nada cuando ya estamos defendiéndonos y ofendiendo al otro. La ira, hermanos, nos ciega, bloquea nuestro entendimiento, nuestra razón, altera nuestras intenciones. Y bajo el efecto de la ira, buscamos lastimar, herir, imponernos. La palabra de Dios nos exhorta mucho en esta área. Proverbios es un libro que nos ayuda en esta parte triste, difícil, amarga de nuestra vida. Proverbios nos dice, es mejor el lento para la ira que el poderoso. Es mejor el que tarda en airarse, en enojarse, que el fuerte. Las versiones españolas, hasta para refrán me gusta. Fíjense cómo dice. Más vale ser paciente que valiente. Más vale ser paciente que valiente. Este versículo, hermanos, es tremendo. Y nos habla sobre controlar la ira, sobre que controlar la ira es un tremendo logro. Tremendo logro. Lo compara en el proverbio de esta manera. Es mejor dominarse a uno mismo que tener dominio sobre un montón de gente. Es mejor controlarse a uno mismo que controlar a multitudes. A ese nivel.
¿Por qué nos cuesta tanto? Es cierto que la ira, el enojo, es parte del carácter humano, pero una ira descontrolada es peligrosa. Una ira fuera de los límites en una persona es peligrosa. Efesios sí nos dice: aírense o airaos, pero no pequéis. Y también nos dice: no se tarden mucho estando enojados. ¿Por qué? Porque damos oportunidad al diablo. ¿Cuándo es válido el enojo? Cuando hay injusticia. ¿Injusticia con respecto a mis conclusiones? No. Injusticia con respecto a los estándares de Dios. El enojo es una emoción que debe arroparme, si lo voy a utilizar bien, para ir y resolver en favor de la justicia de Dios. El que es lento para la ira, dice las Escrituras, tiene gran prudencia, gran discernimiento, gran inteligencia. Tiene mucho entendimiento de Dios y de las cosas de Dios. Felicidades a todos ustedes que saben controlar la ira. Todos sufrimos de la ira en diferentes niveles, pero aquel que ha logrado controlarla, esto dice las Escrituras, es muy inteligente, muy prudente, muy sabio. Cosa contraria con los que se enojan fácilmente, con los agresivos, con los impulsivos, con los impacientes. Solo demuestran, dice, gran necedad. Aquel que es irascible es un tonto. Muestra mucha insensatez. Demuestra, dice la versión Dios habla hoy, una gran estupidez. No lo dice Iván, lo dice la versión Dios habla hoy. La Biblia nos manda, hermanos, a no dejarnos llevar por la ira, porque eso es necedad. ¿Es difícil esta enseñanza de entenderla? No. ¿De llevarla a cabo? Sí. Hermanos, mis hermanazos. Eso en cuanto a la ira. Ahora, dice, tardo para hablar. Y nosotros interpretamos, no te tardes en hablar. Habría que ponerse lentes, ¿no? Y tardo para hablar lo entendemos como despotrica, explota, insulta. Nos encanta hablar. Y cuando estamos hablando, pasa que no nos damos cuenta que solo nosotros estamos hablando. Y luego cuando nos interrumpen, hey, déjame terminar, déjame hablar. Oye, espérate, si nada más tú estás hablando. ¿Qué pasa, hermanos, cuando hablamos demasiado y sobre todo bajo los efectos del enojo? Siempre nos equivocamos. El que mucho habla, mucho yerra. En las muchas palabras no falta el pecado. En tanta palabrería, la transgresión es inevitable. Hermanos, la palabra de Dios es muy sabia y es muy sencilla, pero a nosotros nos gusta complicarnos. Nos dice, refrenen su lengua, cálmense, vamos a calmarnos. El que refrena su lengua demuestra prudencia. Es sabio saber callar. Pensemos en los matrimonios. En esta comunidad hay muchos hermosos matrimonios. Uno de los escenarios más tristes donde se desarrollan todas estas contiendas es en los matrimonios. Toda clase de discusiones, de desacuerdos, de ofensas, de todo y por todo, se da entre los matrimonios. Pero gracias a Dios que la Biblia ya tiene el antídoto, la vacuna para contrarrestar estos problemas en los matrimonios. Saber callar, dice Santiago. Saber callar. Primero, saber escuchar.
aprender a escuchar. Segundo, saber callar. El rey Salomón dice que es de sabios hablar poco, es de inteligentes mantener la calma. ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? Hazlo como dice la palabra. La respuesta amable, la respuesta suave, y no me refiero solo al tono de voz, un voz bien lindo, amable, amor y mío y todo eso. No solamente se refiere al tono de voz, sino que tardo para hablar o una respuesta amable tiene que ver con la oportunidad que le das al otro de seguir hablando, la oportunidad que te das a ti de seguir escuchando. Y mientras no hablas, tienes chance de ordenar tus ideas y de escoger tus palabras. La respuesta apacible calma el enojo. Porque entonces lo sencillo lo volvemos difícil. Este es solo un ejemplo en el matrimonio. ¿Nos pasa? Nos pasa. Pero esto podemos llevarlo a todas las esferas, ¿no? Entre vecinos, en el trabajo, en el tráfico, dentro de las familias, padres e hijos, hijos y padres, maestros y estudiantes, patrones y empleados. Por estos malos momentos, hermanos, por estas malas respuestas, por esta falta de dominio propio, se desgastan y se rompen muchísimas relaciones. Por no saber escuchar, por llenarnos de inmediato de ira, una ira descontrolada que nos provoca hablar hasta por los codos. ¿Y qué es lo primero a lo que nos exhorta Santiago? Y lo último que hacemos, si lo hacemos, pronto para oír, pero muchas veces no estamos dispuestos a escuchar. Y si acaso llegamos a escuchar, no sabemos escuchar. ¿Cómo estamos? Estamos gimoteando, estamos de brazos cruzados, estamos apretando los dientes, torciendo la boca, volteando la cabeza. Nos cuesta. A la carne le cuesta someterse, a la carne le cuesta doblegarse. Todo esto es soberbia, inmadurez, falta de dominio propio. Demuestra en nosotros este tipo de actitudes escasez o nulo fruto del Espíritu Santo. Y por lo tanto, no demostramos una fe verdadera. En lugar de construir relaciones en obediencia a la fe, destruimos relaciones, malogramos las relaciones. ¿Y en qué nos damos cuenta? Que al final de la jornada, ahí vamos a pedir perdón. Oye, perdóname, no quise decir lo que te dije, estaba enojado, no vale. Santiago nos anima a hacerlo bien. ¿Cuándo? En la siguiente oportunidad, hermanos. Practiquémoslo. No seamos oidores olvidadizos. Vamos a tener muchas oportunidades para desarrollar el buen hábito de escuchar más de lo que hablamos. Pero en el orden correcto. Rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para airarse. De hecho, el siguiente versículo, verso 20, nos dice, ¿por qué es tan peligroso actuar bajo los efectos de la ira? Verso 20, pues la ira humana no produce la justicia que Dios quiere. El hombre enojado no hace lo justo delante de Dios. El que está enojado no hace lo recto ante los ojos de Dios. La ira tiene ese poder de descontrolar nuestras vidas. Trae tragedia a las vidas humanas. La ira no nos permite obedecer el mandamiento. La ira nos lleva en el sentido contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Debemos, ¿cómo dice?
despertar. Debemos trabajar en esa área. ¿Decimos tener fe? Bueno, controlemos nuestra vida. Tengamos dominio propio. El verso 21 nos sigue insistiendo en que todo esto que estamos leyendo es una motivación grande para expresar nuestra fe práctica. Verso 21, por esto, por lo cual, así que, dice las Escrituras, despójense, desháganse de toda clase de maldad. Hermanos, esto es tan complicado como nosotros lo permitamos, o tan sencillo como nosotros estemos dispuestos a obedecer la palabra. Ya lo decíamos, nuestra carne es enemiga de Dios y por eso no va a heredar el reino de los cielos. Ese despójense es una instrucción, es un mandamiento. Y eso va a provocar una lucha constante en nuestras vidas entre lo que quiere hacer la carne y lo que sabemos hacer en el espíritu. Tenemos que estar siempre atentos en eso. Desechen toda clase de inmundicia, todo resto de malicia, todo lo sucio. Dice Santiago, estas cosas ya abundan en el mundo. Imagínense a Santiago escribiendo en esta época, ¿no? En el WhatsApp, hermanos, de verdad les digo, hasta con unas manitas así, ¿eh? Hermanos, por favor, ya el mundo está lleno de toda esta clase de maldad. ¿Ustedes también? Es un tremendo desafío, hermanos, la vida cristiana. Debemos quitarnos esos vestidos horribles y sucios. El mundo viste así. Los hijos de Dios no debemos vestir de esa manera. Vístanse de Cristo. El vestirse de Cristo es eso, es ese tremendo simbolismo que dice, mírenme, mis ropajes son diferentes a los del mundo. La palabra de Dios dice, hagan brillar sus obras, su luz delante de los demás. Es un mandamiento. Esas son formas de expresar nuestra fe. Debemos permanecer siempre vestidos de Cristo. No es algo que nos podamos quitar y poner. Debemos renunciar a todas estas cosas. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Lo sencillo lo hacemos difícil. Y perdón que insista en esto, ¿no? Renunciemos a estas cosas. Continuando en el verso 21 dice, y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en ustedes. ¿Qué es aceptar? Es recibir la palabra de Dios, es abrazarla, es no rechazarla, aprobarla, hacerla nuestra. ¿Cómo se manifiesta que yo he abrazado esa palabra? En la forma de conducirme, practicando la palabra de Dios, llevándola a mi vida práctica. ¿Por qué es tan importante abrazar la palabra de Dios, recibirla y hacerla? Verso 21, porque esa palabra, así cierra el verso 21, es poderosa para salvar nuestras almas. La palabra de Dios, el Evangelio, dice Romanos, es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios sí nos salva, pero vamos a interpretar este cierre de versículo 21 un poco más allá. Jesucristo vino y dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso va a ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Además de salvarnos, nos va a dar una vida conforme a como Dios quiere la llevemos. Esa es la instrucción acá. Es practicar la fe, por supuesto, pero es aferrarnos, partir de la palabra. Este mensaje tiene el poder de salvar nuestras vidas. Y recordemos que el mensaje de Santiago fue escrito para hermanos y hermanas que estaban dispersos, quizá huyendo, tratando de cuidar y salvar sus propias vidas, pero dice Santiago,
obedezcan la palabra. Eso de verdad salvará sus vidas. A pesar de lo que estemos viviendo, obedezcamos la palabra de Dios. Y si ya la conocemos, no nos conformemos en escucharla. Llevémosla a la práctica. A continuación, les presento música de cine de fondo, uno de los versos más famosos en todas las escrituras. Versos 22. Dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Otra vez, Santiago utilizando no se engañen. Seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y tristemente, hermanos, aquí entre nos, estos pasajes nos encantan utilizarlo para señalar a otros y no a nosotros mismos. Este es un versículo también muy utilizado en contra del cristianismo, en contra de todos aquellos que se dicen ser muy religiosos, muy devotos, muy allegados a Dios. A los ateos les encanta usarlo en nuestra contra. Por ejemplo, mírenlos, dicen y no hacen. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, nuestros hermanos Pablo y Santiago, nos exhortan todo el tiempo a no solo oír la palabra de Dios, sino a practicarla. En las palabras del Señor Jesús, acuérdense de los pasajes de los dos cimientos. Todo aquel que oye las palabras mías y las pone en prácticas es un hombre sabio. Aquel que las oye y no las pone en práctica es un hombre necio. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Eso en las palabras del Señor Jesucristo. Pablo nos lo recuerda en Romanos 2. Porque no son los oidores de la ley, de la palabra de Dios, los justos ante Dios, sino aquellos que la cumplen. No nos contentemos con escuchar la palabra de Dios. No basta, no es suficiente. Si solo hiciéramos esto, es clara la Escritura. Estaríamos, ¿cómo dice? Engañándonos a nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Escucharla, por supuesto, leerla, estudiarla, meditarla, pero llevarla a la práctica. Hay que aprender de la palabra de Dios, hay que conocerla y entonces llevarla a la escena. Es nuestro guión de vida, la fe en acción. ¿Sencillo o difícil? Versos 23 y 24 nos presenta una muy buena comparativa de lo que significa saber y conocer la palabra de Dios, pero luego no practicarla. Fíjense, verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Por muchos años no había entendido estos dos versículos. Y hoy no es la excepción. Sigo sin entenderlo muy bien. Voy a decir algo a título personal. Si luego quieren decirme, Iván, no era así, adelante, soy todo oídos. Pero que sea en una cita aparte al día de hoy. Yo creo, mis hermanos, que estos pasajes se refieren a lo siguiente. ¿Cuál es el rostro que más nos gusta ver? Así lo voy a interpretar, muy sencillo. Hagan este ejercicio. Tómense una foto familiar o donde haya muchas personas y dense cuenta, aquí van a ver primero. ¿Quién es el que salió bien o mal? Ya se están riendo varios.
El rostro de nuestro nacimiento, el que hemos tenido siempre, es el rostro que más nos gusta ver. ¿Sí o no? Nos fascina vernos, nos encanta vernos frente al espejo, desde estar allí intentando sacarnos un granito, rasurarnos, ver nuestras facciones, las damitas a sacarse la ceja, a maquillarse. A nadie le dedicamos más tiempo, más atención, que en analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué está diciendo Santiago acá? Si lo tradujéramos en nueva versión Iván Rodríguez, diría más o menos así: hermanos, de verdad, después de verte al espejo tantas y tantas veces, por años y años, ¿eres capaz de olvidarte quién eres? Santiago está siendo irónico. Es imposible que siendo creyentes no llevemos a cabo la palabra de Dios. Es imposible olvidarnos. ¿Dios nos ha hecho nacer de nuevos? Sí. ¿Dios nos ha dado vida por su palabra? Sí. ¿Somos verdaderos hijos de Dios? Sí. Entonces, dice Santiago, es prácticamente imposible que solamente seas un oidor de la palabra. Tristemente así es, hermanos. Muchas veces, en muchos momentos de nuestra vida, pasamos a ser solo oidores de la palabra. Eso es imposible. Eso no es congruente con ningún creyente. Ahora que somos creyentes, un verdadero creyente no va a olvidarse de la palabra de Dios. Va a luchar con todo su ser para vivir lo que ha aprendido de Dios. Ese es el mensaje principal de esta mañana: obedecer lo que hemos oído. Esa es la sabiduría: conocer a Dios y obedecer lo que conocemos que Él pide. Eso es. Y esa obediencia siempre está acompañada de promesas. Verso 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Un versículo largo que nos está diciendo de 4 formas diferentes lo mismo. Lo mismo, 4 formas diferentes lo mismo. Número 1, el que mira atentamente, el que pone toda su atención en la ley perfecta. Esa es una forma de decírnoslo. La segunda forma, el que permanece en la ley, el que firmemente la cumple, el que persevera en ella, el que no se aparta del mandamiento. Número 3, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo. Y número 4, sino un hacedor eficaz, alguien que siempre obedece. 4 formas para decirnos, hermanos, que el que permanece en la palabra de Dios será bienaventurado en lo que hace. El que oye y hace, este será bienaventurado, este será feliz, será dichoso, este recibirá bendición al practicar la ley. Y finalmente, versos 26 y 27. Estos versos nos hablan de otra situación práctica en la que podemos nosotros manifestar nuestra fe. Ya dijimos, aprender a escuchar, número 1. Número 2, aprender a callar. Número 3, aprender a ayudar. Dice el verso 26. Si alguno se cree religioso, si alguien se cree muy santo, enmascarado de plata, pero no refrena su lengua por no poderla controlar o no cuida sus palabras, otra vez, por tercera ocasión,
se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Si alguien se cree muy allegado a Dios, pero no es capaz tan siquiera de controlar lo que habla, es mentira que esté muy allegado a Dios. Si ponemos atención en la cantidad y la calidad de las palabras que emitimos, sabremos si estamos llenos o no de la palabra de Dios. Si hacemos este autoexamen, hermanos, en nosotros esta semana, vamos a darnos una idea de qué es lo que hay en nuestro corazón. Ya orábamos ahorita en Salmo 139, Señor, examina mi corazón y márcame si no estoy yéndome por el camino del bien. Digo groserías, soy altanero, exploto con facilidad, hablo palabras vanas y huecas, le entro al chisme en mi trabajo, hablo de los demás, mal de los demás. Entre semana puedo ser malediciente y con los mismos labios bendigo el fin de semana. Hermanos, ¿de qué está lleno mi corazón? Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ese debería ser nuestro enfoque. Esta debería ser nuestra oración. Señor, guarda mis caminos para no pecar con mi lengua. ¿Qué tal este verso? Salmo 141. Señor, ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abro los labios. Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. Gracias a Dios por las traducciones dinámicas. Son más simples que lo simple del verso en Reinas Valeras. ¿Cuál debería ser mi motivación? No sé si sea una buena motivación, hermanos, pero hay un pasaje que ciertamente a mí me da miedo cuando lo leo. Mateo 12:36. Mas yo les digo que toda palabra ociosa, vana o inútil que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. ¡Ay, Dios! Saber escuchar, saber hablar, saber callar más bien, o hablar sabiamente. De hecho, Santiago va a dedicar medio capítulo casi, en el capítulo 3. No vamos a profundizar más en el poder que tiene la lengua para bendecir o para destruir. Pero hasta aquí, nuestra fe evidente puede expresarse en saber controlar o refrenar nuestra lengua. En estos simples actos, hermanos, de nuestra vida cotidiana, nos vamos a dar cuenta si somos o si no somos. Dice la palabra, no nos engañemos. Luchemos contra todas estas cosas, con todo nuestro alma, con todo nuestro ser, refrenemos nuestros labios. Llevemos la fe a la acción. Y finalmente, la religión, dice el verso 27, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en... ¿A poco no estamos peleados con la palabra religión? Nosotros siempre decimos que no tenemos una religión, sino una relación con Dios. Bueno, no está mal, sin embargo, digámosle a Santiago, ¿por qué escribió esto? Si podemos decir que existe una religión pura y verdadera, sin mancha, delante de los ojos de Dios, es esta que vamos a leer. ¿Consiste en qué? En ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no permitir que el mundo nos corrompa. La religión pura y verdadera ante los ojos de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas, es ayudarlos. Dos cosas prácticas de lo que es la religión. No son ideologías
muy elevadas y que tenemos que profundizarnos en el misticismo de la palabra. La verdadera religión, Santiago la aterriza a la práctica. Dos cosas: atiendan a los pobres, asistan a los débiles, ocúpense de los desvalidos y de las viudas. Hermanos, y en función de esto es que ha nacido el proyecto de la despensa en Campo Real. Ojo con lo que voy a decir. A raíz de esta pandemia y de las dificultades que hemos atravesado varias familias, la iglesia está para eso. Debe levantarse, debe despertar de los laureles. ¿Para qué? Para ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado, lo voy a decir con algo de tristeza en mi corazón, no debe ser un proyecto aislado dentro de las iglesias, no debe ser proyectos esporádicos, debe ser nuestro modo de vida. Dios nos manda a ver por los necesitados. Por una parte, sí lo digo con tristeza, por supuesto, porque no lo hemos hecho antes, o bien hemos dejado de hacerlo por mucho tiempo. Pero la buena noticia, hermanos, es que gracias a Dios la iglesia está despertando. Vamos bien, estamos avanzando, estamos creciendo en esta área, y esta área es un área de oportunidad muy grande para esta comunidad. Así es que aprovecho para felicitarnos, por supuesto, agradecer a Dios que ahí vamos. Y estoy de acuerdo con Dani, 17 mensuales para alcanzar para la Mac. La segunda cosa práctica, ahí mismo en el verso 27, es no contaminarnos con lo que hay en este mundo, cuidarnos de no mancharnos con la maldad que ya hay. Hay que mantenernos limpios de esta corrupción, y esa maldad, estudiándola en este contexto, se refiere al egoísmo, a amarnos tanto a nosotros mismos y odiar al resto. Así es que, hermanos, aprender a ayudar, aprender a dar, a compartir, a interesarme en asistir a los pobres, es un mandamiento, tanto individual como eclesial. ¿Cómo manifestamos esta actitud? Muchas veces en nuestra indiferencia ante tanta necesidad. Por eso Santiago nos dice: hermanos, no sean igual al mundo, guárdense de este estilo de vida egoísta y sin amor. Por el contrario, aprendan a dar. Las tres expresiones de fe que vimos en estos versículos: aprender a escuchar, aprender a callar y aprender a ayudar. Sencillo, hagámoslo. No seamos oidores olvidadizos, sino obedientes hacedores de la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Señor, ayúdanos a llevar nuestra fe a la vida diaria, a la vida práctica. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra en cada oportunidad que tú pones delante de nosotros. Ayúdanos a crecer en fe, en confianza a ti. Ayúdanos a hacer nuestra esa promesa, Padre bendito, que ayudar, practicar la fe, es recibir siempre bendición de ti. Estamos en tus manos, Padre, y como individuos y como iglesia te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en esas tres áreas tan sencillas en nuestra vida. Ayúdanos a aprender a escuchar, a saber hablar y a ayudar a los necesitados. Que tu Espíritu nos oriente, nos guíe y nos lleve por ese caminar en los próximos días. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias, Iván. Amén, gracias, Iván, gracias por compartir. Y
Bueno, gracias a Dios por Santiago, por su palabra. Es un libro muy práctico, es un libro que nos lleva y nos guía hacia vivir, hacia las obras, hacia poner en práctica todo lo que sabemos, ser congruentes con lo que decimos, con lo que conocemos, y que eso sea parte esencial de nuestras vidas. Entonces, gracias a Dios por lo que estamos estudiando, porque su palabra es vida, su palabra es verdad, su palabra es guía, es la lámpara para nuestros pies y para nuestro caminar diario. Entonces, gracias, Iván, por enseñarnos a escuchar, a callar y a ayudar también, que es importante. Y con eso, pues, retomar un poquito ya como anuncios finales. Daniel tiene el micrófono abierto. Ya, gracias. A recordarles, bueno, primero retomar lo de la despensa, ¿no? Ayudar, como decía Iván, estamos cerca, me dice Brian, que es el encargado de las finanzas, que estamos en un 81% para alcanzar esa meta que queremos estar trabajando como iglesia para operar de una manera, podemos decir, óptima, no en modo supervivencia, sino de una manera correcta para poder distribuir mejor los recursos que tenemos, ¿no? Y que esa parte, como decía Iván, que sea esencial en nuestra iglesia para ayudar. Entonces, estamos a falta de 4 días del mes, 81%. Muchas gracias a las personas que han estado tomando un nuevo compromiso, reforzándolo, y recordemos que eso también habla de nuestra mayordomía en todas las áreas de nuestra vida, obviamente, pero en la parte de nuestras finanzas, de nuestros presupuestos, de cómo habla de nuestro dinero también, cómo lo estamos utilizando, y recordemos que Dios siempre debe estar en primer lugar, ¿no? Entonces, vamos a continuar animándolos con eso, y gracias a esto que estamos avanzando, pues prácticamente estamos, si nadie me corrige, creo que logramos la meta para esta parte del proyecto que tenemos para las despensas. Entonces, en cuanto a eso, queremos repartir la primera semana del mes vencido, o sea, ahorita vence julio, y la primera semana del mes de agosto vamos a estar entregando esas despensas. Creo que acordamos 5 despensas vamos a dar, y queremos que nos ayuden ustedes como comunidad. Si conocen a alguien que esté en necesidad, primeramente la dinámica, como hemos estado hablando, es bendecir a los que son de nuestra comunidad internamente, que están en necesidad, y bendecir una vez que veamos que podamos ayudar a algunas personas, o sean las 5 aquí, bueno, pues si es necesario esto, pero normalmente podemos ayudar a algunas personas de aquí en nuestra comunidad, y también para bendecir a personas fuera de la comunidad. Si ustedes conocen a alguien que esté tanto dentro como fuera de la comunidad, o bueno, más bien, perdón, me vuelvo a repetir, si ustedes son parte de la comunidad y sienten que hay una necesidad, con confianza acérquense a nosotros, los líderes, para decir, pues a mí me gustaría tomar esta ayuda, estoy pasando en un momento difícil, y con toda confianza pueden acercarse con nosotros, y es parte de eso, ¿no? Ese es el objetivo de esto. Pero si ustedes también conocen aparte familiares, amigos, vecinos, lo que sea, que saben que están alrededor de nosotros en necesidad, también que sea a través de la iglesia, a través de, pues obviamente para que el nombre de Dios sea glorificado, bendecirles también a ellos con una despensa. Entonces, por favor, estén orando continuamente por eso, para que Dios ponga en el camino a las personas que lo necesitan realmente, y que cada primera semana de cada mes, con lo reunido del mes vencido, podamos bendecirles de una manera correcta, ¿no? Entonces, eso es lo que está en nuestros corazones, en nuestra oración. Nosotros como líderes ya conocemos algunos casos que ya tenemos para bendecir, pero otra vez, en este lapso de tiempo, por favor, antes de que se venza el mes, si conocen a alguien que quieran que podamos bendecir a través de la iglesia, comuníquenlo para poder hacerles llegar estas despensas, y que esto sea una actividad y un ministerio constante, ¿no? Ojalá podamos seguir en esto, y de nuevo, muchas gracias a los que han estado tomando de nuevo su compromiso en esta área de dar, y pues continuemos en eso, ¿no? Para hacer una iglesia saludable, una iglesia que pueda hacer mucho más que sobrevivir, sino realmente apoyar y utilizar, como decía el versículo de Santiago, ¿no? Esta religión verdadera, ¿no? Que es atender a los huérfanos, a las viudas, y conservarse limpio de corrupción, pero la esencia es ayudar al necesitado. Ese es el objetivo de la iglesia, de una manera obviamente espiritual, pero también física, ¿no? Porque no le podemos decir simplemente, está bien, que te vaya bien, que Dios te bendiga, sino la Biblia nos manda a atender esas necesidades, ¿no? Esenciales. Entonces, pues gracias a Dios por eso, porque
vamos a poder hacerlo esta primera semana de agosto. Y solo recordarles por última vez los ministerios. Bueno, ahorita estamos entre semana, continuamos con el libro de Hechos, y como les he dicho, ya próximamente estamos definiendo lo que viene adelante con lo que estaba haciendo para que reemplace la parte del curso de finanzas que está dando Héctor. Vamos a tener un nuevo taller. Entonces, para que estén orando por eso también. Entonces, si no me equivoco, si no me falta nada, pues que Dios los bendiga y pues un gusto verles, hermanos, un gusto verles de nuevo. Perdón, estaba leyendo un mensaje, pero entonces que Dios les bendiga. Pueden abrir micrófonos y gracias por asistir esta mañana y nos vemos entre semana el martes, si Dios quiere. Entonces, un abrazo a todos, pueden abrir micrófonos y nos saludamos un ratito. Gracias.